¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre la 451 Bomba Va en un nuevo episodio en el laboratorio, donde como siempre os traer pizarras tácticas y ejemplos en jugadas para escoger sus tácticas en FC26. Así que empezando con la formación, vamos a utilizar un 451 parejo, que este va a ser el sistema defensivo cuando no tengamos el balón, y de este 451 defensivo vamos a mantenernos en más, se va a aparecer un 4-3-3 cuando estemos atacando con un pivote, dos mediocampistas que van a ser muy ofensivos, los laterales y los centrales abiertos y los extremos pegados en banda. Rice. And in the right position to make sure it didn't go all the way through. Así que entrando en los momentos más utilizados en esta formación, en salida de balón, algo que vamos a tener es que, como tenemos los centrales puestos de defensa lateral, van a abrir su posición, van a estar abiertos y como vamos a tener contraataque, el equipo va a tirar hacia arriba. Entonces vamos a tener espacio para poder sacar el balón con el portero, los dos centrales, los laterales y solo el pivote del centro, que van a ser los 5 jugadores que con mucho espacio van a tener la posibilidad de manejar el balón en esas posiciones para progresar. Both teams start on the front foot, take the game to the opposition, and an early goal would certainly settle any nerves. And the starting 11 for the Seleção Canarinho. Pero una de las jugadas más utilizadas en todas las facetas del campo, pero sobre todo en salida de balón, algo que vamos a intentar mucho es que cuando estamos sacando el balón desde nuestro campo, aprovechando que los dos extremos van a estar pegados en banda y muy arriba porque tenemos puesto contraataque, entonces lo que va a suceder es que cuando la tengamos con los centrales y con los laterales, vamos a buscar un cambio de juego de lado a lado, sobre todo pases tanto de el botón de pase largo que tengáis puesto, yo en mi caso es la redonda, o L1 triángulo si la queréis tener un poco más al espacio, y mediante los laterales y los centrales buscaremos esos pases diagonales de lado a lado para que los extremos corran al espacio y nos podamos plantar ya en campo rival. Cabal. To attack. That's a lovely ball. Pero es que estos pases no simplemente los vamos a dar desde nuestro campo, que va a ser mejor ya que después vamos a tener más espacio para que el extremo corra y pueda llegar al balón, sino que también los haremos con los mediocampistas. Cuando progresemos un poco más hacia campo rival, también los mediocampistas podrán hacer estos cambios. En el caso de que estemos atacando por la izquierda, pues que el medio izquierdo coja el balón y haga un cambio de juego para el extremo derecho, que siempre los extremos van a estar abiertos y pegados en banda, buscar esos pases más de L1 triángulo para que corran al espacio, podemos llegar a la línea de fondo y desde ahí poner el pase atrás o generar peligro. Oh, great vision. And just 5 minutes remaining. Promising pass. run well, but the flag's up. He'd be so disappointed because that's really unlucky. Juan Cabal. Well, now they have possession. Otra de las jugadas que vamos a poder hacer aprovechando que vamos a estar atacando con mucha gente arriba y sobre todo el delantero centro fijado en el centro y los dos mediocampistas muy avanzados y con mucha gente por los lados, el equipo rival se va a abrir mucho y por lo tanto en el centro vamos a tener mucho espacio. Por lo tanto, alguna de las jugadas más utilizadas es que cuando lo tengamos con los centrales en la zona del centro del campo ya con nuestro equipo plantado en campo rival, podremos filtrar pases para los mediocampistas que estarán adelantados y con ese pase podremos descargar desde el mediocampista de uno de los dos lados hacia el pivote jugar con el delantero centro que descargue hacia el desmarque que estará haciendo de tercer hombre ese mediocampista que ha dejado de cara para completamente quedarse solo y así generar peligro. In a decent position. Oh, what an
opportunity. Y es que otra de las ventajas que vamos a tener con estos mediocampistas tan avanzados es que cuando lo tengan los extremos y reciban completamente abiertos, van a tener los desmarques de estos mismos mediocampistas por ese carril interior entre lateral y central normalmente, que van a poder poner pase esos extremos para que estos mediocampistas lleguen de segunda línea y desde esa zona indefendible puedan poner el pase atrás de la muerte. Wide play. Is it going to be? Can they forge ahead? Y es que de hecho otra de las situaciones que se van a repetir cuando estéis ganando o incluso cuando desesperéis al rival es que viendo que a medida que pasan los minutos del partido y el rival ve que tú tiras esos balones a los lados al espacio, se va a desesperar y va a tratar de tirar fueras de juego para frenar esos cambios de juego, y tú vas a aprovechar para jugar esos balones por el centro también y aprovechar esa línea alta que tira el rival para colarle esos pases desde el mediocampista a los extremos que corren al espacio. Showing fine vision. Y otra de las ventajas que vamos a tener con esta táctica, aprovechando que el delantero centro es un delantero rematador con potencial aéreo, es que como llegaremos fácilmente por esos lados con esos cambios de juego y con esas aberturas a banda, podemos también meter centros para este delantero centro punta que pueda rematarlos y definir la jugada. Así que entrando a las tácticas, en creación de jugada pondremos contraataque, como hemos comentado, para que el equipo progrese a campo rival y los extremos tiren esas desmarques por detrás de los laterales. Y en enfoque defensivo pondremos extremo 95, queremos la línea muy alta y queremos ser presionantes cuando no tengamos el balón. Así que entrando en los roles, al portero le pondremos portero libre de creación para que esté adelantado. A los centrales, importante, defensa lateral, defender, para que se abren al lado y lado del portero. A los laterales les pondremos lateral balanceado porque queremos que suban pero que no estén arriba completamente. Y a los mediocampistas, importante, al del centro, mediocampista creador de creación para que esté un poco más atrasado. Y a los dos volantes más ofensivos, creador de juego, atacar, para que estén mucho más adelantados, cercanos al delantero centro. Con el delantero centro, delantero avanzado, atacar, y a los extremos, extremo, atacar a los dos, para que estén ultra adelantados, lo más adelantados posibles, y tienen esos desmarques a la espalda. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Recordad que están las membresías activadas con el botón de unirse y tendréis insignias personalizadas, emojis personalizados y algunas otras cosas exclusivas. Así que entrando a los jugadores, los playstyles y el tipo de jugador que vamos a necesitar para cada posición. En portería es recomendable que sea un portero con buen pie porque vamos a sacar el balón con mucha amplitud y mucho riesgo. En los centrales estaría interesante que en vuestros centrales sean centrales con balones largos, que es este playstyle, para hacer esos cambios de juego, esos pases al espacio para los extremos. Así que es importante que todos los defensas, si no lo tienen, al menos que tengan una buena estadística en pases largos para que esos pases que vayamos a hacer a las espaldas puedan ser unos pases útiles. Y en los centrocampistas también, si tienen el playstyle de oro como Enzo Fernández, es perfecto, y si no, al menos que tengan un playstyle de pase para poner esos pases a la espalda a los extremos. Y a los extremos también es interesante que sí puede ser que sean extremos rápidos y que sean buenos saltando, que tengan salto o que tengan playstyles que sean de salto. Si tienen este playstyle, que es fortaleza aérea, es perfecto para que cuando hagamos esos cambios de juego, si el cambio de juego no es bueno y tiene que saltar con el lateral del equipo rival, pueda saltar y también ganar el balón para seguir atacando. Así que hasta el vídeo de la 451 bomba va, y como siempre, que me espero los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.